Y bueno, ya estamos pronto entonces para arrancar con el tema preparado para esta noche, ¿te parece? Arrancamos. Arrancamos. Bueno, le damos entonces las muy buenas noches a todos aquellos que se están prendidos a la transmisión de esta noche a través de www.radiometanoiauruguay.com. Estamos junto a Daniel Pais, responsable del programa de esta noche. Hoy estoy con él también porque, como es el primer programa, este, el desafío de aprender juntos y estar juntos y bueno, dale para adelante nomás. Bueno, gracias Leo. Para mí es todo un desafío también el encarar estos temas de importancia que tienen mucho estudio por delante y una preparación que exige un poco una precisión en cuanto a certezas, ¿no? Y por ese lado, hay que estudiar mucho y buscar, a ver, esto de principios, verdades, corroborados con formas y experiencias que muestran la evidencia de que esto realmente se tiene que abordar. Eh, bueno, el tema de hoy es psicología para cristianos. Algunos dicen que es una ciencia, otros dicen que es una especie de fraude, pero bueno, es algo que existe y que inclusive actualmente, en pleno siglo XXI, muchos no tienen la manera de pensar o siguen con las estructuras viejas de que es algo que como una especie de tabú, que no se tiene que abordar desde un punto de vista cristiano, digamos. Eh, en la Biblia dice que la ciencia aumentará, ¿no? Y parte del conocimiento en cuanto a áreas de conocimiento es parte de todo esto. Es bíblico, está establecido y es algo que en la historia lo vemos, ¿no? Pero hay tabú por medio, hay situaciones que algunos enseñan de una manera un poco equivocada, tal vez por ignorancia, de no habilitar un abordaje diferente para poder sanar o abordar o tener alternativas de búsqueda en cuanto a tener esta posibilidad que es una herramienta que Dios nos dio también, ¿no? Junto con todo el conocimiento. Pero ahora pensándolo, ¿no? Así, creemos entonces de que puede ser de que a medida que evolucionamos nosotros en el tiempo, la iglesia debería, o la palabra también debería evolucionar junto con ella, porque la palabra se va renovando, ¿no? Ahí va. Me parece que es un tema de interpretación. Em, la ciencia aumentará, pero evidentemente el conocimiento de lo que uno puede entender e interpretar en determinado momento no puede ser del todo correcto o exacto. Justo estaba estudiando un poco esto y estaba estudiando, por ejemplo, la alegoría de las cavernas. No sé si alguna vez lo escuchaste. Creo que sí, lo escuché. Se trata de una tribu que estaba dentro de una caverna y no salía al exterior. Y lo único que veía, que era su mundo, su percepción, eran las imágenes provocadas por el fuego y las sombras, ¿no? En algún momento uno salió y se dio cuenta que el mundo que él creía, junto con lo demás que era el único, era totalmente diferente. Y dentro de su forma de transmitir estas verdades, quiso volver a transmitirle lo que había visto y aprendido y entendido de lo que era el mundo real en el exterior. Y bueno, y cuando volvió y les quiso contar al resto de los que estaban ahí, eh, decían que estaba loco. Y sí. No lo entendían y al punto que bueno, que creo que hasta que le quitaron la vida, ¿no? Y a veces me parece que esto de falta de entender, de comprender o de intentar abrir un poco la mente en conocimiento en cuanto a verdades, me parece que a veces somos un poco de esto. Cuando alguien nos sacude en nuestra estructura, en nuestra forma de ser, en los conocimientos que hemos adquirido de distintas maneras, pero no con una solvencia científica. La hemos aprendido por tradiciones, por costumbres, y eso hay que romperlo para poder desaprender y aprender, que eso es el trabajo más complicado que pueda haber. Es complicado. Porque uno como que se acomoda a lo ya conocido y experimentar experiencias nuevas que muchas veces vienen con mucha riqueza es como vale, o sea, cuesta desarraigarse de lo que uno ya conoce para experimentar nuevas cosas, que en realidad, o sea, no quiere decir que lo que venga va a estar mal o va a estar bien, simplemente es que nosotros podamos estar dispuestos a nuevos desafíos.
Exacto, exacto. También otra ilustración que es muy real y sigue vigente hasta estos tiempos es Nicolás Copérnico, allá por el 1500. Él vino con una teoría complicada, ¿no? Para el mundo religioso de aquel momento, inclusive. El mundo que giraba en torno heliocéntrico, ¿no? El mundo es el modelo heliocéntrico que él llamaba, y que nadie lo entendía. Pero evidentemente él estaba como avanzado en ese conocimiento, lo quiso transmitir al mundo y el mundo no lo entendió y poco más que lo censuraron hasta que sus libros fueron publicados mucho tiempo después que él partió. Pero bueno, tuvo la oposición de mucho del mundo y de la fuerza política de aquel momento también, ¿no? Porque atentaba contra todo aquello que daba seguridad y que de alguna manera no generaba incertidumbre en cuanto a qué va a pasar ahora. Porque pasa eso, ¿no? Cuando alguien te toca la estructura, te sacude de tal manera que uno pierde esa estabilidad, esa falsa seguridad, esa falsa percepción que uno tiene de pensar que está todo construido. Y evidentemente no, uno tiene que empezar a construir de otra manera. O sea que no está todo inventado. Viste que a veces uno usa el dicho ese, la pólvora ya está inventada. O sea, como que no nos demos lugar a ver cosas nuevas, a vivir cosas nuevas, porque ya está todo inventado. Pero con esto del cristianismo nos damos cuenta que no, de que no hemos, es una percepción mía personal, pero como que muchas veces no hemos avanzado por el hecho de decir, bueno, si mis padres fueron así en la iglesia y me enseñaron esto, yo no puedo modificar, o mis padres, por decir alguna forma, ¿no? Como que no puedo modificar aquello que ya me han enseñado. O sea, creo que hoy en día cuesta un montón por romper esa estructura y decir, bueno, qué está bien o qué está mal. Sí, es verdad. Inclusive desde las percepciones de lo que uno cree, ¿no? Porque cuando uno es niño, entiende cosas como niño y cuando eh, crece, va creciendo y va entendiendo un poco más, esa visión de ese mundo que tenía cuando niño cambia totalmente. Yo pienso que este tema del conocimiento, así como lo es con las edades evolutivas de cada persona, eh, se da en el mundo cristiano de esa manera también, que tiene momentos donde es necesario funcionar de determinada manera porque da cierta garantía, porque no cuestiona cosas de existencia, digamos, pero que habilitan construir otras cosas más adelante. Pero evidentemente es un tema que siempre se tiene que estar analizando, ¿no? ¿Y el ser humano en sí qué cuestiona de Dios, por ejemplo? Si existe, si es real, si hace la obra como algunos entienden, o si inclusive algunos dicen que Dios creó el universo, las personas y después lo abandonó. Algunos le atribuyen un Dios a cosas que ellos o no entienden o le quieren poner el- como el nombre de Dios. Estamos hablando de cosas representativas que en realidad son cosas materiales, físicas. Y, y bueno, y algunos dicen que no creen en Dios, pero en realidad creen en otras cosas que, bueno, de alguna manera le dan ese atributo de Dios a cosas que no entienden. Claro. Sí, indirectamente, o sea, siempre, en cierta forma, como que siempre va a llegar a ese resultado de Dios. Eh, He conocido muchísima gente que se aferra de repente a estas cuestiones de los inciensos y todo ese tipo de cosas porque eso le produce como una paz y le produce como una liberación del ambiente, una cosa así. Pero es básicamente lo que la persona busca es ese bienestar que que te lo da Dios, Sí, no te lo estaría dando un incienso, por decirlo. claro. También hay algo que entra en juego ahí que son los miedos, ¿no? Cuando yo te digo que lo que vos crees o pensás es equivocado, genera miedo. Entonces, es esa forma de ver esta cuestión, cómo afectan los miedos, genera algo en la persona que hace que no quiera aceptar esa realidad. Entonces, en esa oposición, en esa resistencia, evidentemente la autojustificación y autobúsqueda o no cuestionar algunas cosas también como que uno quiere seguir en la misma línea, ¿no? En los niños se ve mucho de ello, ¿no? Cuando hay familias que son que están en momento de separación, cuando los niños pasan un tiempo de vida como que retroceden en su etapa evolutiva haciendo cosas
de una etapa anterior. ¿Pero por qué? Porque entienden de que no quieren salirse de ese lugar donde estaban bien seguros y disfrutaban de la familia, de los valores, de la felicidad de ese momento. Uno siempre tiende a buscar ese lugar de alguna manera de felicidad, entonces algunos prefieren no entrar en esa área un poco de inestabilidad, ¿no? Es como decir, estar ahí en la zona de confort, que lastimosamente creo que todos pasamos por esa situación en algún momento, de no salir de esa zona de confort por miedo a que o me pueda hacer más daño o que yo tenga que renunciar a cosas que yo sé que están equivocadas. Porque a veces nosotros mismos nos damos cuenta que estamos teniendo un mal hábito y que nos está perjudicando, y como que soltar eso cuesta un montón. Lo vemos en la realidad de la vida de las personas, cuando por ejemplo una persona que sufre de asma, del pecho, lo que sea, consume cigarro, y hasta mucho cigarro por día. Sabe bien que ese cigarrillo la está perjudicando, y sabe bien que ese cigarrillo en algún momento la va a deteriorar físicamente. Pero soltar eso cuesta un montón por el hecho de que es el único apego que yo tengo. Y si yo renuncio a eso, como que van a pensar muchas veces los demás también. Sí, es un tema de entender un poco, ¿no? De entender de que lo que te puede dar satisfacción en su momento, porque uno entiende que no hay un reclamo, Claro. o algo que uno diga, bueno, me pasa factura. Evidentemente en el tiempo nuestro organismo denuncia todo eso que genera mal en uno, ¿no? Para no dejar un poco de lado algunos versículos que tenía, Daniel 12:4 dice que la ciencia aumentará, o sea, es bíblico. A lo que iba es que todas las verdades que estamos hablando ahora está todo fundamentado en la Biblia, Claro. y es el libro que tiene muchos años, muchos autores, inspirado por Dios, pero entendamos de que todo lo que es la ciencia, cuando uno lo entiende de una manera y lo busca en la Biblia, lo va a encontrar. Eh, de hecho, en 1 Corintios 12:8 dice que muchas cosas van a acabar, las profecías inclusive, y el conocimiento se va a acabar. Después en Proverbios 2:6 dice, porque Jehová es el que da la sabiduría y el conocimiento. Entonces, cuando uno entiende que todo lo que es conocimiento, todo lo que es aprendizaje, todo lo que es a veces un poco innovador o algo que a veces uno no pueda entender en su momento, hay que ponerlo ahí en la balanza y ver si está reflejado a través de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿no? Para garantizar que realmente sea algo puesto por Dios, ¿no? Que sea algo favorable en el tiempo y que habilite un tipo de sanar la mente, en este caso, algo tan importante y que por muchos años fue descuidado, ¿no? Bueno, una de las cosas que decía ahí, que todo el conocimiento se va a acabar. A mí me quedé pensando en que a veces nosotros, la especie humana, cree tener la capacidad suficiente para resolver uno mismo sus problemas. De decir, yo puedo solo, yo ya pasé por esta situación, ya sé cómo resolverla, y el yo, siempre yo, pero nunca dar el lugar de que si la Biblia dice que el conocimiento se va a acabar, la sabiduría, toda la cuestión es que uno tiene de por sí se va a terminar. ¿En qué queda eso de que, bueno, yo puedo solo? ¿En qué queda eso de que yo ya sé cómo es? Se va a terminar también. Evidentemente sí, evidentemente sí. Pero es parte de entender esto desde un punto psicológico, digamos. Porque siempre ante todo cambio, siempre hay una resistencia. Ante toda situación adversa o, por ejemplo, una etapa de duelo, una de las primeras etapas es la negación. O sea, a ver, uno, como no sabe qué hacer, lo primero que hace es pararse desde el lugar, de no aceptarlo, de resistirse, de negarlo. Y después en el tiempo se va procesando todo esto al punto de aceptarlo y bueno, y de incorporarlo al conocimiento que uno tiene. Pero esto es todo un proceso. No todos están en la misma condición de estos pases, ¿no? De estos pasos y etapas que sean de manera consecutiva.
pero sería bueno que podamos llegar a esa instancia, ¿no? De tener esos procesos los más naturales y normales para poder llegar a aceptar algo diferente y a incorporarlo a nuestra vida y habilitar, porque entendamos que todo esto que fue creado por Dios, el conocimiento y la sabiduría, cuando uno lo acepta de esa manera, también permite la libertad de Dios en uno, obrando de otra manera. Y también yo quiero buscar la forma también de pensar de por qué también a veces uno conociendo a Dios, entre comillas, se queda en esa posición también de que yo puedo, yo sé. O es un capricho Ujú. del ser humano. Porque claramente si nosotros tenemos este manual que es la Biblia, ¿por qué a veces nosotros mismos nos resistimos siempre al cambio? Bien. Aún conociendo supuestamente la verdad. ¿Te acordás del dicho que dice la ignorancia es el opio de los pueblos? Un Ujú. dicho muy conocido y que es una verdad, ¿no? Em, la ignorancia en este caso hace que la gente que no quiere profundizar o no tiene la capacidad o no puede acceder a una especie de conocimiento en esto de aprender, hace que sea como llevada, ¿no? De un lado al otro sin tener la eficacia de una dirección en cuanto a lo que Dios quiere para su vida. Como que es sacudido por los vientos, pero no tiene una certeza ni solvencia en su andar, inclusive, ¿no? Inclusive el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿no? Ah, Dice que estuvo 40 años, ¿no? En el desierto, pudiendo tener un traslado de Egipto a la tierra prometida en un año y poco. Estamos hablando de que eran tiempos donde iban caminando, ¿no? sí, sí, sí. Demoró más de 40 años porque no accedió, aunque tenía la posibilidad de aprender, de entender y de adquirir ese conocimiento, se seguía resistiendo y se seguía resistiendo y se seguía negando la obra de Dios al punto tal de que esa trayectoria le llevó más de 40 años, en el cual la generación del traslado, digamos, en el desierto, esa generación no accedió. Pero creo que incluso hasta, aparte de esos 40 años, creo que pasaron por más periodos también de terquedad, ¿no? Sí, absolutamente. Creo, si no estoy confundiendo, creo que hasta la propia idolatría. Sí, tuvieron muchos momentos de idolatría, atribuyendo a imágenes. Volviendo al inicio de lo que hablábamos hoy. Exacto, Ahí va. exacto. Atribuyendo a cosas no físicas o mistificando de alguna manera y cosas que eran irreales, ¿no? Y bueno, esa era como una falsa percepción de creer que Dios estaba ahí cuando Dios no es algo material, ¿no? Claro. Dios es espíritu. No me quiero adelantar a los hechos, pero hemos, de hecho, en los programas de los viernes hemos venido hablando muchísimo acerca de eso. Nosotros le hemos comentado a la gente que los programas de los lunes sanamente, los programas de los jueves, incluso si los viernes, creo que van arraigados una cosa a la otra por esta cuestión de querer hablar el mismo idioma. Y una de las cosas que nosotros hacíamos mucho hincapié en que, ¿por qué buscar a Dios por los beneficios? ¿Por qué ver a Dios en las cosas materiales que en realidad, o sea, cuando Dios no es eso? ¿No? Y el ser humano mismo se aferra a cosas materiales de decir, si yo no tengo tal cosa es porque Dios no está conmigo. O si Dios no me lo dio es porque me está castigando. Y si esto y lo otro, y siempre buscando un justificativo y ver a Dios, y vemos a Dios en cosas. Vemos a Dios, como decía el pueblo de Israel, en una estatuilla. Vemos a Dios en tal cosa, ¿no? Y siempre caemos en la misma tontería de ver a Dios en los lugares que no está. Sí, pensando en eso también, siempre pasó, ¿no? A lo largo de toda la historia siempre hubo resistencia a aceptar lo que Dios transmite de forma sencilla, clara, transparente. No hay algo que uno no lo pueda entender, o sea, no ser alguna profecía o algo que está planteado para momentos futuros, que a veces cuesta un poco trasladarlo al momento de hoy, pero desde un principio de la creación hasta ahora, todo se va corroborando y la ciencia aumenta, pero la sabiduría está puesta por Dios y uno va entendiendo de que
Dios cumple lo que viene diciendo. Y eso de atribuir ponerle Dios o rótulo de Dios a distintas cosas siempre ha pasado. Y es una forma también de autoconvencerse o de dejarse ser engañados, porque algunos saben lo que están haciendo, pero por eso de atender una necesidad dejan y permiten, porque de alguna manera están lucrando o obteniendo un beneficio que bueno, que les da cierto confort en esta tierra, ¿no? Igual me quedé pensando en algo justo que decías, lo de la necesidad. Yo creo que todos siempre tenemos distintas necesidades. Sí. Entonces me parece que Dios es tan misericordioso que de alguna manera Él sabe cuándo atiende tu necesidad para mostrarte que Él está presente. Pero después el error del ser humano es quedarse con eso, ¿no? De atribuirle que Dios es un te compro, me das, te pido algo y me lo tenés que dar, o necesito algo y me respondés, como una especie de supermercado, ¿no? En el cual uno va, compra. No, no es así. Sí. Dios atiende la necesidad, pero con la intención de que te des cuenta que Dios es real, que existe, y quiere que tú te acerques a Él. Entonces, cuando uno entiende eso, Dios te dice, bueno, si me buscas, me vas a hallar, lo que pides te lo voy a dar. Pero bueno, eso es una línea muy estrecha en la relación de Dios, que Dios te dice, te lo voy a dar, me lo pedís, yo te lo doy. Pero claro, eso cuando una persona está bien alineada a la voluntad de Dios, porque no va a pedir cualquier cosa. Básico de estos tiempos es cuál es la voluntad de Dios. Muchos se preguntarán. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, todo lo que todo lo que forma parte del capricho nuestro no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Porque si Dios tiene un orden, si Dios tiene una directiva, si Dios tiene algo bueno, agradable y perfecto, nunca va a dejar que algo en nuestra vida salga mal. Desde el punto de vista, si yo tomo una decisión que arruina mi vida, que arruina mis proyectos, que arruina mis planes, claramente quiere decir que no está alineado a la voluntad de Dios. Claro. Encontrar el propósito en esto de las cosas de Dios, primero implica algo de lo que venimos hablando, ¿no? Que es la intención de esta parte del programa inicial, ¿no? Que es sanar la mente. Uno tiene que tener esa sanidad en todo sentido que habilite el poder trabajar y buscar de Dios en esto de los propósitos de vida. Justo el sábado tuve la posibilidad de estar en un hogar, ahí en un hogar para rehabilitación de adictos, Puerto Seguro. ¿Se puede pasar propaganda acá? Sí. Estuve unas horas allá y me llamó la atención el propósito de vida de aquella persona que eligió estar a cargo de ese lugar. Porque no es un lugar fácil. Hay que estar 24 horas con gente que tiene muchas historias de vidas complicadas y hay mucho dolor ahí instalado, ¿no? Por situaciones de vida, por malas decisiones, por cuestiones que a veces no han logrado esa contención, o alguien que les diga, mirá, esto te hace mal, busca a Dios, cambia la forma, busca con intención a Dios, que Dios te va a ayudar, y que alguien esté allí trabajando de esta manera, uno dice realmente tiene ese llamado, tiene esa vocación y tiene ese propósito en este mundo de hacer la diferencia para aquellos que están pasando por momentos muy complicados. Y no es cualquiera, ¿no? Yo creo que no podría estar allí, pero gracias a Dios que hay alguien que tiene ese propósito de cumplir con esa función, y me parece que esto es parte de todo lo que uno tiene que buscar, ¿no? Pero primero tiene que sanar de alguna manera. Sí. Y como ya buscando el nombre también hay muchísimos temas para hablar en todo este tiempo que vamos a estar con los programas, o sea, va a haber mucha tela para cortar y una de las cosas no ricas de esto me quedaba con el título del programa, Sanamente. ¿Cómo podemos llegar a sanar? ¿Cómo podemos llegar a sanar lo más interior de las personas? Porque sanar interior muchas veces no tiene nada que ver con sanar una herida exterior. Una herida exterior con un tratamiento farmacológico, por decirlo así, vas a sanar si seguís, obviamente, el pie de la letra muchas cosas, ¿no?
Bueno, como primer paso para esto es, como dice allí en Marcos 12:30, dice, y amarás al Señor, tu Dios. O sea, la primera intención de nuestro corazón tiene que ser amar a Dios. A ver, vos, Leo, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos amás a tus hijos? Sí, ¿Sos perfecto? no, ¿Te equivocás? siempre. Bueno, entonces, esto de amar a Dios es esa parte del proceso de saber cómo amar a Dios. Buscar la intimidad con Dios desde un lugar, decirle, Señor, quiero acercarme a ti y que me ayudes a entender cómo tengo que vivir, de qué manera caminar y en qué dirección y de qué manera. Eso es amar a Dios. No lo que yo pienso, lo que yo me parece o lo que yo entiendo. Es decir, bueno, ¿qué es lo que me muestra Dios a través de su palabra para garantizarme que esté cerca de Dios en esto de que realmente uno con esa convicción y certeza amo a Dios? Por eso te digo, los propósitos de aquellas personas que están brillando en esta tierra son porque han encontrado ese lugar de amar a Dios. Claro. Eso como primera instancia. Esa es como la búsqueda de ese Dios todopoderoso que todo lo puede y que es el único que puede llegar en profundidad a sanar aquellos lugares que nadie puede llegar. Parte de este versículo dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Cuando habla de corazón está hablando de lo más profundo de uno, ¿no? Los pensamientos, las emociones. Y después dice, con toda tu alma, ¿no? La palabra dice que cuando Dios creó al hombre del barro, del polvo, sopló aliento de vida, dice que así el hombre se convirtió en un alma viviente. O sea, obtuvo vida porque el Espíritu de Dios entró en la persona, pero también el alma está integrada allí y es parte de todo, de la integralidad de lo que es el hombre. Y después viene, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ahí es cuando entramos nosotros. La mente tiene que ser también parte integral de nosotros en esto de sanar. Si no logramos, uno puede estar muy bien en sus emociones, en la forma de ser, pero si tiene una mente que está que no ha sanado, que ha tenido situaciones de vida que han traumatizado y lo condicionan de alguna manera, entendamos que el cerebro es el control de todo nuestro cuerpo. Si esa cabina de mando falla, Estaba acordando esa palabra, sí. si esa cabina falla, que es la que controla todo nuestro ser, evidentemente nos va a condicionar. Entonces, necesariamente tenemos que atender esto que es tan importante, que es sanar también la mente. Pero yo digo, hay un orden, porque viste que dice el corazón, el alma y la mente, ¿no? Sí. Nosotros naturalmente jugamos con la mente, ¿o no? ¿O me equivoco? A ver, Es explicarle un poco más. Porque muchas veces es todo lo que nosotros pensamos. Lo que pensamos decimos, lo que pensamos hacemos y lo que pensamos nos reprimimos. Sí. Pero ¿en qué momento juega el alma y en qué momento juega el corazón? Bueno, está todo integrado, ¿no? Pueden ser las dos a la vez, pueden ser por separado, pero entendamos que el hombre es un ser íntegro en todas sus áreas y bueno, pueden funcionar de manera individual o integral. Pero evidentemente la mente nos juega también malas pasadas, ¿no? Yo me acuerdo cuando niño, bueno, también cuando grande también, uno se duerme y después cuando despierta uno dice, ¿dónde estoy? Y es porque la mente de alguna manera nos dejó en un lugar que nosotros pensábamos por una percepción, una falsa percepción de que estábamos en un lugar, y cuando abrimos los ojos fue que nos dimos cuenta que estábamos en un lugar diferente, ya sea en un paseo o en una actividad o bueno, cuando niño nos pasaba más, creo, por lo menos a mí, ¿no? Sí. De pensar de que el soñar nos ponía en un lugar diferente y era la realidad que uno vivía, ¿no? Y cuando uno se despertaba, pensaba que lo que había soñado era real. Y después pasa también el tiempo
de que hay cosas que uno sueña, que inventa, que le agrega a las historias de vida y que después los entiende como que son parte de la experiencia de vida y en realidad es algo que uno le suma. Claro. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto. Evidentemente no cualquiera te va a atender lo que es la salud, ¿no? Si tenés un problema de salud, ¿a dónde vas a ir? A un médico. A un médico, no vas a ir a cualquiera. Este, y bueno, si a nivel de la mente, por alguna situación traumática que uno tiene que superar en esto de que hay cuestiones que son más complicadas que otras, ayudar a procesar todo esto está bueno y a veces necesita un poco de ayuda. Y entendamos de que no es cualquier ayuda, ¿no? El tema de la mente es tan delicado que si uno accede a cualquier tipo de abordaje o de terapia, no garantiza efectividad. Es bastante delicado. Yo he escuchado, o sea, por ejemplo, las alternativas que hay, el yoga, por ejemplo, de que cumple un rol importante en la vida de la persona, pero hasta qué cierto punto también, porque si nosotros somos permeables de todo lo que recibimos, ¿no? El yoga, el reiki, el otro, ahora no me sale la otra palabra, pero como que va empezando a buscar alternativas para tratar de sanar. ¿Y cuál es la verdad de todas las cosas? Para que haya una garantía de que realmente pueda sanar lugares específicos y profundos del ser dentro de cada corazón del ser humano, no puede ser cualquier cosa. Porque así como la mente te juega a veces mala pasada, hay alternativas que también te juegan esa como mala pasada de creer que uno realmente ha sanado y realmente no. En esto de lo que es psicología, muchas veces hay personas que supuestamente en un proceso entienden equivocadamente que han superado una condición, se apresuran en esto de entender de que necesitan más ayuda y ahí cuando fracasan y fallan y vuelven a lo mismo. Estoy hablando, por ejemplo, del tema de adicciones, ¿no? Un tema bastante complejo que esclaviza y condiciona las vidas y bueno, destruye todo lo que está ahí al paso, ¿no? Personas que acceden a un abordaje desde el área psicológica, pero no lo sostienen o se piensan que ya lo superaron, y estamos hablando de que pasaron un tiempo de poco, breve, pero en realidad el proceso es mucho más extenso porque requiere un seguimiento y una abstinencia que bueno que tiene que ser por mucho tiempo. O sea, hay tiempos más o menos marcados para un tratamiento para que sea efectivo. Claro. Eso hay que respetarlo un poco, no pasa con todos iguales, pero por lo general está bueno que se siga este proceso de manera como progresiva para garantizar resultados favorables. Y yo pienso que la palabra de Dios tiene mucho de esto, ¿no? Porque yo entiendo de que todo lo que uno pueda optar como alternativa de abordaje de vida o de terapia o de atención, cuando uno lo ve a través de la palabra de Dios, tiene esa garantía y sello de que realmente tiene certeza en el resultado como consecuencia, y cuando uno va por ese lado, evidentemente al final resulta positivo. Ahora para poner un poco de pimienta, ¿no? ¿Por qué si la palabra de Dios, la Biblia, es efectiva? ¿Por qué cuesta tanto de que llegue a la vida de las personas como también una alternativa efectiva? Es decir, ¿por qué la persona prefiere otros tratamientos y rechaza este tipo de alternativas que uno que conoce sabe que es efectiva al 100%? Yo pienso que tiene que haber un equilibrio, ¿no? En el sentido de que no todo se tiene que tratar solo con estudios bíblicos, solo con un aprendizaje, sino que hay momentos y momentos, ¿no? Lucas era médico, y bueno, tenemos otros profesionales dentro de lo que era la palabra de Dios, en el cual todos cumplían una función desde ese lado, pero no siempre estaban desde ese lado, a veces sí, a veces no. Entonces, también me parece que en la historia la palabra de Dios se ha ensuciado de alguna manera por aquellas experiencias negativas de la religiosidad, por ejemplo, que se quiso imponer desde un lugar de poderío
y no habilitó ni siquiera lo que era la palabra de Dios, la Biblia, como la tenemos hoy. Era solo el latín, la podían leer solo gente específica, y el pueblo no tenía acceso a este tipo de conocimiento. Entonces, por ese lado me parece que todo eso que fue gestándose en todo este tiempo no permitió un crecimiento en cuanto a entender de que Dios sí cambia corazones y realidades cuando uno lo entiende, con esa libertad de poder abrir una Biblia hoy, que como es tan accesible hoy, la mayoría tampoco lo hace, Sí, sí. no es muy común, pero que tengamos una Biblia que cualquiera pueda acceder, está bueno, porque el que lo busca realmente, Dios le va a mostrar cómo tiene que ser. Claro. Pero sí, una cosa también que creo que lo decías ahí, es la forma en cómo aborda el que va a transmitir. Si yo agarro la Biblia y te digo, sí, porque Dios cambia, porque Jesús cambia, porque Jesús sana, libera y toda la cuestión. Depende mucho de cómo yo te transmita, ¿no? Por la cuestión esa de que, qué es lo que yo estoy vendiendo, qué es lo que yo estoy ofreciendo. Vendiendo una forma de decir, hay gente que vende realmente el milagro de Dios y te lo cobra caro. Sí, pero, pero es como de qué manera también yo abordo a la hora de decirte, che, mira, Jesús sana realmente. Entrega tu corazón a Él. Porque si vamos a la Biblia hay muchas cosas, ¿no? El caso de Pedro, que siempre, de qué manera él abordó presentar a Jesús, de qué manera él abordó presentar a Dios. No anduvo con mucha vuelta, o sea, sí. Esto de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo eh, tu cuerpo y con todas tus fuerzas, no dice tenés que amar a Dios por medio de mí. claro, No dice tenés que amar a Dios por medio de eh, un beneficio. No dice nada de eso. O sea, yo no te puedo obstaculizar tu camino a Dios porque yo considere que soy un mediador o algo así. No, claro, cada cual puede tener acceso a Dios. Esa es la intención del Dios de la Biblia, esto de que el que cree es salvo, y no es creer porque alguien esté ahí al lado tuyo y te guíe o te enseñe o te conduzca, no. Es creer en Dios sí, sí. y sos salvo. Porque la relación con Dios es personal. Exacto. El que va a decidir seguir a Cristo es uno. A veces en ese papel de intermediario, de que no, porque gracias a mí vos te acercaste, no existe. No. O mismo como tantas cosas, ¿no? Hace poco hablábamos también acerca del Espíritu Santo. ¿Cuántos se creen apropiados del Espíritu Santo y que por medio de mí vos lo vas a recibir, y si no es por medio de mí, como que es imposible? Vos lo decías, nosotros tenemos el acceso todos, cada uno, el acceso y la libertad de acercarnos a Dios y que cada uno pueda vivir esa experiencia. Sí. Eh, sí, está claro. Igual, entendamos de que en la Biblia siempre hubo personas que trascendieron esto del conocimiento de la cercanía en cuanto a Dios y transmitieron la palabra de Dios de una forma tan real y tan verdadera y tan fidedigna Ujú. que lo que habilitó es que otros se acercaran de esa manera también. No es que sean mediadores, pero fueron como momentos puntuales donde esas personas fueron usadas para transmitir la verdad de Dios con la libertad que Dios tiene, ¿no? En esto de... Sí, pero también volviendo a que todo ha evolucionado, todo ha cambiado, hoy en día no sé bien la palabra, la definición, pero como que se ha trastocado todo. Porque estaba, si vamos a Pedro, vamos a Pablo, a Juan, a esto, lo otro, sí, eran ellos 100% genuinos, Sí, porque era el mensaje directo de Dios y el Espíritu Santo hablándole a cada uno de ellos. sí, te entiendo, te entiendo. ¿Entendés el punto? Sí, igual a ver si lo interpreté Sí, bien. Me parece que cada persona que ha sido usada por Dios, uno lo puede comprobar a través de la palabra en cuanto a la Biblia, y ahí es cuando el testimonio y en esa traspolación de alguna manera entre lo que es lo que la Biblia dice y la persona es, eh, si hay una coherencia ahí, realmente garantiza que es una persona de claro. Dios. ¿Entendí bien? Perfecto. Bien. Eh, para ser más conclusivo en este caso, es que una persona que no conoce a Cristo, ¿de qué manera yo puedo identificar que lo que me están diciendo a mí es verdadero, es genuino? Es viendo el testimonio que la persona que te está transmitiendo es posta. Sí. Justo el otro día estaba leyendo una frase de,
no sé de quién, pero creo que era conocido, decía que el cristiano tenía que predicar, 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 y cuando no sepas qué hacer, entonces habla. Es como, esto es decir, tu testimonio a veces es lo que tiene más importancia que lo que me puedas decir, Claro, porque eso muestra que estás viviendo a Cristo y la palabra de Dios en tu vida de una forma que sea real, claro. en esto de entenderlo, de transmitirlo, ¿no? Mirá, se nos pasa volando la verdad. La verdad que sí. Nos quedan 9 minutos prácticamente de programa. Vamos a ver si la gente está metida ahí en la... Sí, hay gente conectada. Ah, qué bueno. Qué bueno. Gracias, gente, por hacer el aguante. Podés mandarnos tu mensaje, a ver qué opinás del tema, qué te parece. Esto es simplemente la apertura, ¿no? Del primer programa, denominado Sanamente. Podés mandar tu mensaje al 099-579-025. Y la verdad yo estoy muy contento de lo que hemos compartido el día de hoy. Este, ¿Qué otros temas nosotros, yo ya me incluyo, ¿no? Pero qué otros temas a lo largo del año sanamente este programa va a estar ofreciendo? Bueno, uno de los temas que me llamó la atención es lo que es prevención de suicidio, Ujú, que lo tenía por ahí medio escondido y creo que en el rating subió. Después tengo una cantidad de temas más que bueno, no los tengo acá muy a la vista, pero van por el lado de abordar todo lo que son situaciones a nivel de lo que es psicología, el tipo de abordaje, la forma de sanar esas heridas de un lado cristiano, digamos, que también tiene el plus de ser de fortaleza, eh, y, y bueno, y todo aquello que a veces nos ata, nos condiciona y uno lo sigue teniendo como anclaje y que nos impide seguir caminando en esta vida con plena libertad. Hay una palabra que usó el presidente que decía en los barcos, no me acuerdo la palabra, pero como que tenía una parte que si no liberaban eso, no permitía que el barco navegara como tenía que ser. y claro. No me acuerdo la palabra, la voy a buscar. Me supongo que el ancla, si uno lo saca de ahí del... Yo no soy marítimo, pero el otro día estuvimos hablando del mar y estuvimos ahí wikipediando porque era necesario tener algún conocimiento, ¿no? Este, mm, Así que bueno, hay mucho trabajo por delante. Acá encontré algo, mira, justo Dale. lo que me preguntabas recién. Abordar emociones, sentimiento, cambiar a modo Dios, desmistificar en cuanto a creencias, abordar el tema de la diversidad también, las tradiciones, la religiosidad, los extremos, intentos de autoeliminación, Ujú. que es para todo el mundo, y yo he detectado y bueno, he sabido de familias cristianas que también han tenido estas condiciones y que evidentemente es preocupante porque el conocimiento de la palabra de Dios tendrá que ser de fortaleza en esto, ¿no? Y no tener estos límites. Mentes cauterizadas, adicciones y bueno, y amar a Dios. Espíritu, alma y mente. Hay mucho para sanar, ¿no? Sí. Con la ayuda de Dios, creo que sin duda es una de las mejores alternativas para todos. Es un tratamiento que lleva su tiempo porque todo lleva su tiempo. No es que de un día para el otro nuestra vida puede cambiar, nuestro bienestar este, puede transformarse así nomás. Tenemos que ser constantes, tenemos que ser eh, persistentes, la palabra, pues tenemos que permanecer en esto de que si decidimos amar a Dios con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro corazón, que vayamos hacia ahí, que no nos quedemos en la mitad del camino de que, bueno, no pasó nada. A veces uno quiere en lo sensorial ver cosas, tocar cosas, recibir cosas y no se trata de eso, ¿no? Para sanar. No. No sé si ya estábamos cerrando, pero quería Cinco, dejarlo cinco minutos queda. con un par de preguntas ahí para ir pensando un poco en todo esto. Es,
¿Cómo podrás amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, si tu mente está enferma? Ujú. Puntualizando en esto de la mente, ¿no? ¿Cómo podrás amar si tu mente está enferma? ¿Cómo lograr sanar y cicatrizar situaciones que nos dejaron con una herida abierta? ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Tenés Sí, alguna mano? no, esas dos no. Estas preguntas nosotros las vamos a estar eh, publicando en nuestras páginas de redes sociales. Sería bueno que te tomes tu tiempo, que nos des tu opinión. No importa que sea anónimo porque a nosotros lo que nos importa es el resultado de la respuesta, ¿no? Este, vamos a estar publicando a través de Metanoia, a través de tu cuenta también, si me dejas, Sí, puede ser. claro, sí. Y queremos tener respuestas, saber qué es lo que piensan ustedes, porque una de las cosas que nosotros creemos es que esto lo hacemos entre todos, ¿no? Que no hay una verdad absoluta de parte nuestra, o sea, no nos quedemos con que nosotros tenemos la verdad absoluta, sino que también tus experiencias, vos como oyente también, tenés muchísimas cosas que aportar a la sociedad y en definitiva a todos, ¿no? Sí, y también me quedé pensando en esto de que ustedes pueden proponer también los temas, Sí, ¿no? Eh, Evidentemente nosotros tenemos un paquete de información que queremos de alguna manera llevar adelante, pero queremos priorizar también las necesidades de los oyentes en esto, de que ustedes pueden proponer y en la medida que nos dé el tiempo para prepararlo de una manera eh, o sea, más elaborada, digamos, sí, sí. la intención es hablarlo como estamos haciendo ahora, ¿no?